Bienvenidos sean una vez más todos ustedes, amigos en Cristo, familiares, oyentes que nos escuchan. Sean todos bendecidos de parte del Señor. Reciban un saludo de su servidor, también de mi familia y también de nuestra hermana y pastor Verónica Cabrera. Muy bien, mis amados. Somos de parte de la Iglesia Manantial de Ministerios aquí en Las Vegas, Nevada, trayendo una vez más el estudio del mensaje de la palabra de Dios que va a ser de edificación para su vida. Ha sido de gran bendición estar estudiando acerca de este tema para poderle bendecir con este estudio. Ya hace algunos domingos hemos estado hablando de que tenemos que volvernos a Dios. El estudio antepasado hablamos de cómo volvernos a la oración y hoy nos toca hablar de volvernos, que nos volvamos nosotros al estudio de las Escrituras. Así que ese es el tema de hoy que nos toca abordar. Volvamos al estudio de las Escrituras. Es un tema tan importante para que nosotros encontremos en el estudio de las Escrituras que Dios se revela a través de las Escrituras, que Dios nos da dirección en esas Escrituras de cómo nosotros debemos de vivir. Así que nos corresponde a nosotros estudiar este tema porque somos hijos de Dios. Y si hay algún oyente que todavía no es hijo de Dios, yo le invito a que abra la Biblia y pueda encontrar ahí de quién se habla, de quién le puede proveer salvación. Las Escrituras dan testimonio del Hijo de Dios, de Jesús, del Cristo que vino a esta tierra y vino para darnos salvación a fin de que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Así que mis amados hermanos oyentes, hoy vamos a escuchar, vamos a estudiar la importancia de volverse a las Escrituras, la importancia de leer las Escrituras. Hay cosas fundamentales en nuestra vida cristiana. Lo que es, escúchame bien, la oración, como ya lo hemos visto, lo que es la lectura de las Escrituras, son partes vitales para nuestro conocimiento, pero también para nuestro alimento espiritual. Nuestro crecimiento depende de estas dos cosas. Escúchame bien, de que nosotros conozcamos realmente cómo es Dios a través de la Biblia. Porque Dios se revela en la Biblia, revela cuál es su carácter, cuál es su deseo, cuáles son sus principios morales. Recalco esto porque hoy en día, tristemente, nos hemos nosotros acostumbrado o acomodado a escuchar simplemente los mensajes de hermanos, pastores, maestros de las Escrituras que dan sus mensajes, ¿verdad? A través de las redes sociales. Y es bueno, es maravilloso, incluso algunos mensajes que ellos comparten han sido de gran bendición para mi vida, como creo que muchos de esos mensajes que nuestros hermanos dan han sido de gran bendición para su vida también. Y es bueno escucharlo, pero te digo una cosa, mi amado hermano, hermana, nunca sustituyas nuestra lectura diaria, nuestra lectura que día a día debemos de hacer para conocer más a Dios. No lo cambies por una predicación. Aunque la predicación es buena,
pero más bueno es que tomes la palabra tal cual es y la leas y que sea Dios mismo directamente alimentándote a ti, para que tú conozcas a través de las escrituras también si lo que los maestros, los pastores que enseñan sus mensajes, si sus mensajes o su doctrina está de acuerdo a la doctrina bíblica, si lo que enseñan realmente es bíblico o no lo es. De esa manera usted va a descubrir lo que es la verdad de lo que es la falsedad. Usted va a discernir de lo que realmente es una verdad absoluta y también va a discernir o va a usted estar al tanto de aquello que es una opinión de hombre. Y esto es muy importante, porque no vamos a hacer doctrinas acerca de las opiniones de los hombres. No, solamente la única doctrina que vale es la doctrina bíblica, de acuerdo a lo que Dios ha revelado, y es de la manera en cómo la iglesia debe de vivir. Así que hoy nos ocupa orar primeramente y que Dios bendiga esta enseñanza. Padre, agradecemos tus bondades, tus favores. Tú eres el Dios creador de todas las cosas, Señor. Tú sostienes todo el universo. Tú nos sostienes a nosotros. Y estás al cuidado, Señor. Estás al cuidado de todas aquellas cosas que nosotros necesitamos. Y agradecemos tu cuidado. Agradecemos los dones que has dado a tus hijos. Agradecemos, Señor, el sustento que cada día tú pones en nuestras manos. Ahora pues, Señor, nos disponemos a escuchar tu mensaje y te pedimos en el nombre de Jesús que el pan nuestro, el pan espiritual, nos lo des hoy. Así que ayuda al predicador, pon tus palabras en su boca, a fin de que las palabras que este predicador hable sean palabras bíblicas de acuerdo a la santa doctrina que tú has determinado que sea predicada hasta los confines de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8, dice de la siguiente manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Escuchaste esta promesa de Dios? No se aparte de tu boca, o sea, no se aparte de tu vida el libro de la ley, o sea, la Biblia no se debe de apartar de tu vida, sino que en las palabras de la Biblia medites de día y de noche y hagas conforme a lo que está escrito en ella. Cuando nosotros hacemos lo que está escrito en ella, entonces dice, prosperaremos y todo nos saldrá bien. Esa es la importancia que nosotros debemos de tener en cuenta, de que es necesario conocer la Biblia. Es necesario que volvamos a la lectura de las Escrituras para nosotros conocer más a Dios de acuerdo a lo que Él ha revelado de Él en ellas. Y no creamos nosotros en nuestra mente o en nuestro corazón a un Dios ficticio, porque lastimosamente nosotros hemos creado a un Dios que no corresponde al Dios de la Biblia. He escuchado muchas veces y de muchas maneras decir: Dios no castiga,
He escuchado decir, Dios es amor y a nadie va a enviar al infierno. ¿Cómo puede hacer Dios algo así? No, Dios está para bendecirnos. Y entonces, si tomamos nada más esa perspectiva de Dios, tiene cierta verdad, pero no es una verdad completa. Porque entonces estoy tomando o creando una idea de un Dios que solamente me conviene a mí. Y no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que ciertamente Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Es un Dios que disciplina a sus hijos y castiga a aquellos que no quieren nada con Él. Tú miras a través de la Biblia que Dios aborrece el pecado, que Dios detesta muchas de las cosas que nosotros hacemos o toleramos o participamos de ellas. Así que, mis amados hermanos, la importancia de leer las Escrituras, la importancia de volverse otra vez al estudio de la Biblia es algo tan importante en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana, para poder crecer y conocer más de cerca a nuestro Señor, puesto que en este libro vamos a encontrar todas las respuestas a todas nuestras preguntas, a todas nuestras inquietudes. Aquí está escrito, aquí está descrito todo aquello que tú y yo queremos saber, de las cosas que nos suceden y de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Así que la Biblia nos llama, nos insta, nos da promesa y nos dice, no te apartes del libro. Y no significa que vas a traer la Biblia bajo el brazo. No significa que tú vas a poner la Biblia a un lado de tu cama. No significa eso. Significa que tú vas a agarrar tu Biblia y la vas a abrir, la vas a leer, vas a meditar en ella y vas a poner en práctica lo que has leído. En el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39, es un versículo muy conocido, pero muchas veces mal interpretado. Y vamos a leerlo en dos versiones diferentes. Dice en Reina Valera 1960, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y no queréis venir a mí para que tengas vida? Cuando Jesús cita esta parte de las Escrituras, le habla a los fariseos porque ellos no creían en Jesús. Ellos estaban en cierta manera escépticos acerca del mensaje de Jesús. Y entonces Jesús les dice a ellos, ustedes escudriñan las Escrituras. No les está dando un mandamiento, ni nos está dando un mandamiento a nosotros de escudriñar las Escrituras. Nosotros sabemos que tenemos que leer y escudriñar. Escudriñar significa algo más que leer. Significa estudiarla detenidamente, meditarla y ponerla por obra. Eso implica o significa escudriñar las Escrituras. Pero Jesús no les está dando, hablando del contexto, Jesús no les está dando un mandamiento aquí. Jesús les está diciendo, lo aclaro un poquito la versión acá más abajo que yo tengo. Dice en la versión Dios habla hoy. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado. Jesús le dice a los fariseos y escribas esta frase. Ustedes, dice Jesús, yo sé que ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. ¿Qué les está diciendo Jesús? Está diciendo, ustedes sé que escudriñan, estudian las Escrituras con cuidado,
y esperan encontrar en ellas la vida eterna. Y quiero decirte una cosa, hermano. En las escrituras en sí no te van a dar vida eterna. No. Sino que las escrituras dan testimonio o dan el mensaje de quién sí te puede dar vida eterna. No son las escrituras, es el personaje que te da la vida eterna. ¿Quién es ese personaje? Es Jesús, el Cristo, el Dios encarnado, el Hijo de Dios que vino a esta tierra a pagar la deuda de nuestro pecado, a clavarlo en la cruz, y así nosotros que creemos en Él, tenemos vida eterna. Jesús es lo que está diciendo. Escúchame bien una vez más. No es que escudriñemos las escrituras y que en ellas vamos a encontrar la vida eterna. La vida eterna ya la tenemos en Cristo Jesús. Lo que Jesús les está diciendo a ellos, ustedes estudian las escrituras y las escrituras dan el mensaje de que yo les puedo dar vida eterna, dice Jesús. Mas sin embargo, ustedes que estudian las escrituras con detenimiento y las escrituras dan el testimonio que yo les puedo dar vida eterna, ustedes aún así no se dan cuenta que soy yo el que les puede dar vida eterna y ustedes no quieren venir a mí. Eso es lo que está diciendo este pasaje de la escritura. Es un mensaje meramente para los fariseos y escribas que no creían en él. Y también es un mensaje para todos aquellos que no creen que Jesús es suficiente Salvador para darnos vida. Escudriñen las escrituras. Oyentes, ustedes que están escuchando este mensaje, que todavía no ponen su fe en Jesús, si ustedes creen que Jesús no es suficiente para darle salvación, el mismo mensaje que Jesús les da a los fariseos es el mismo mensaje que yo te doy a ti. Escudriñen, estudien las escrituras y se van a dar cuenta que solamente las escrituras dan testimonio de que Jesús es el único Salvador. No hay ninguna virgen que les pueda dar salvación. No hay ningún santo que les pueda dar salvación. No hay ningunas obras que usted pueda hacer para ser salvo. Ni tampoco hay ningún tipo de obras que usted pueda hacer para poder pagar el pago por su pecado. Solamente la fe en Jesús. Las escrituras dan testimonio que la fe en Jesús nos va a traer la vida eterna. Así que es tan importante que leamos, escudriñemos las escrituras, porque en ella vamos a encontrar quién es nuestro suficiente Salvador y también cómo Él revela su carácter y cómo Él revela sus principios morales para la humanidad. Y así nosotros tengamos una teología o una doctrina totalmente bíblica. En 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 13, el apóstol Pablo le da unas sugerencias, les da una orden a Timoteo. Y Timoteo en el capítulo 4 versículo 13 dice, mientras llego, le dice el apóstol Pablo, dedícate a leer en público las escrituras, a animar a los hermanos y a instruirlos. Ese es un mandato que el apóstol Pablo le da a su discípulo Timoteo. Y es lo mismo que nosotros intentamos hacer. Siempre que podamos, o tú debes de intentar hacer, siempre que tú puedas o que yo pueda, debemos de leer las escrituras, citar las escrituras de lo que las escrituras dicen y así animar a nuestros hermanos e instruirlos también. Llevarles el mensaje de salvación a aquellos que todavía no ha llegado ese mensaje. ¿Sabe que yo me he encontrado en ciertas reuniones, me he encontrado
a veces participando, ¿verdad? De compañía de personas que no son cristianos. Y le pido al Señor que me dé siempre la oportunidad, y en esa oportunidad que Él me dé sabiduría acerca de las palabras que yo debo de hablar para que el Evangelio sea predicado, sea llegado ese mensaje a esa persona que está a mi lado, que yo sé que no conoce del Evangelio. Así que es algo que usted debería de hacer y yo debería seguir haciendo, es aprovechar el momento que Dios nos da para nosotros poder dar el mensaje del Evangelio. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo: dedícate a leer en público. Y una de las cosas que nosotros hacemos como congregación, siempre que nos congregamos, estamos diciendo las palabras, el Evangelio en público, instruyendo a los hermanos, animándolos, porque la palabra de Dios nos trae ánimo, nos trae esperanza, porque las cosas ciertamente van pasando, la vida del hombre pasa, pero las palabras que Dios ha dado no pasan y tienen cumplimiento. Así que, amados, en el libro de Nehemías también está la historia que nos toca vivir, la historia bíblica. Yo siempre lo digo de esta manera: la historia está para que nosotros aprendamos de la historia, que aprendamos de lo que hemos hecho bien, pero también aprendamos de lo que se ha hecho mal, para evitar esos errores y retomar una vez más la senda del camino recto, del camino justo, del camino que nos va a llevarle gloria, a llevarle honra, a llevar exactamente hecha la voluntad de nuestro Señor en nosotros. Que la gloria y la honra sean para Él en todo tiempo. Es de esa manera que nosotros podemos aprender de la historia. En este caso vamos a aprender de la historia que redacta el libro de Nehemías en el capítulo 8, cuando Nehemías, el gobernador, fue a reconstruir los muros de Jerusalén porque estaban destruidos. Entonces el pueblo estaba abatido, estaba desesperado, estaba triste, un pueblo sin esperanza, un pueblo que realmente estaba pasando momentos difíciles, como quizás usted esté pasando momentos difíciles, momentos de escasez, momentos de falta de salud. No lo sé en qué momento usted se encuentre, pero quiero decirte que en esos momentos que el pueblo se sentía sin esperanza, un pueblo que se sentía olvidado, la palabra de Dios trajo nuevo ánimo, trajo una esperanza. La palabra de Dios vino a fortalecer las vidas de todos aquellos que escucharon el mensaje de la palabra de Dios en el tiempo de Nehemías. Y dice Nehemías capítulo 8, versículo 1: y se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Capítulo 2. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Escuchaste bien? Todos los hombres y mujeres que podían entender estaban de pie, atentos a lo que se iba a decir, a lo que decía la ley de Dios. Sí, y el escriba Esdras
estaba sobre un estrado de madera que había hecho para esta ocasión, o sea, sobre una tarima, sobre un púlpito. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo, porque estaba en lo alto, ¿verdad? Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Versículo 8. Y leyeron el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que todos entendieran la lectura. Este último versículo es tan importante porque es de la manera en cómo nosotros debemos de dar el mensaje o de leer las escrituras. Porque no solamente es leerlo, sino es leer y entender. Repito una vez más, leyeron el libro de la ley de Dios, traduciéndolo. No es que le pusieron un traductor, sino que les daban a entender a la gente que estaba escuchando, a toda la multitud, hombres y mujeres, lo que no entendían el escriba Esdras o sacerdote Esdras. Él les explicaba la ley de Dios, como nosotros usualmente explicamos lo que la Biblia dice, como lo estoy haciendo en este momento. No es que le estamos interpretando, no es que le estamos dando un sentido diferente. Por eso es importante que usted conozca la Biblia, para que usted sepa que lo que se está diciendo está de acuerdo al contexto bíblico. Y por eso dice aquí que Esdras les traducía, o sea, les explicaba y les daba sentido para que entendieran la lectura. Y cuando ellos entienden, hermano, si hay algo que nos trae gozo, esperanza, consuelo, es cuando leemos las escrituras y las entendemos. La palabra usa dos formas, y una de ellas es que la palabra de Dios trae un rema. Cuando se refiere a un rema, se refiere a que la palabra de Dios se hace viva en nuestras vidas. Hay una revelación que lo cual tú la puedes entender, y esa misma revelación nos trae una vida. Jesús dijo estas palabras: las palabras que yo les he hablado son palabras y que son vida. Las palabras que Jesús han hablado, dice, mis palabras son espíritu y son vida, dice el Señor Jesús. Por eso es tan importante que la palabra de Dios esté continuamente en nuestras vidas. Yo te animo a que volvamos una vez más a agarrar el libro, que no tengas tu Biblia ahí como adorno en tu casa, Biblias que están empolvadas. No, sino ábrelas, toma notas, léelas, estúdialas. Siempre que tú te dispongas a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, el que está interesado en revelarte su voluntad es Él. Y Él te va a alimentar, Él te va a consolar, Él te va a traer esperanza a través de lo que tú estés leyendo. Pero vuelve a la lectura, vuelve al estudio de las Escrituras. El Señor va a bendecir tu vida grandemente. A continuación vamos a hablar acerca de algunos pensamientos que unos hombres ministros del Evangelio han dicho a lo largo de la historia, y quiero citarlos para que tú
reflexiones también y pienses en estas palabras que estos hombres de Dios han dicho a través de la historia. Dice Abraham Lincoln: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro. Si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al hombre se contiene en la Biblia. Cuanto más cavamos en las Escrituras, más nos parecen una mina inagotable de verdad. Charles Spurgeon. Lo que necesitamos hoy son hombres que crean en la Biblia, desde la corona de sus cabezas hasta las plantas de sus pies, que crean en toda ella, las cosas que entiendan y las cosas que no entiendan, según Dwight L. Moody. Si algo de la Biblia no me gusta, el problema no está en ella, el problema está en mí, según R.C. Sproul. La Biblia no es difícil de entender, simplemente es difícil de aceptar. Steve Lawson. Para el que se ha aburrido de leer la Biblia, si una persona ciega no puede ver el sol, no es culpa del sol, según John Piper. Edificar una teología sobre la experiencia es edificar sobre la arena, pero el edificar una teología sobre la palabra inspirada y revelada es edificar sobre la roca, según John MacArthur. Si queremos conocer la gloria de Dios, si queremos experimentar la belleza de Dios y si queremos que nos use la mano de Dios, debemos de vivir según la palabra de Dios. David Platt. El vigor de nuestra vida espiritual será exacta a la proporción que el lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y en nuestros pensamientos, según George Mueller. Son pensamientos que hombres de Dios han escrito acerca de las Escrituras. Hermano, si no tuviésemos las Escrituras, ¿qué sería de este mundo? Porque las Escrituras revelan lo que es Dios. Y nosotros muchas veces no queremos estudiar la Biblia, no queremos leerla porque nos parece aburrido. Pasamos más tiempo en las redes sociales, más tiempos en la televisión, más tiempo en cualquier otra cosa, quizás en un deporte, no lo sé. Pero la palabra de Dios da testimonio de aquel que nos trae vida y nos trae perdón. La palabra de Dios nos trae la esperanza que necesitamos en estos momentos difíciles. La palabra de Dios nos da la dirección de qué debemos de hacer en diferentes circunstancias que atravesamos en nuestras vidas. Ahí está el consejo que tú necesitas. No necesitas ir con tu vecino o con tu amigo o compañero de trabajo. La palabra de Dios está llena de sabiduría para que nosotros aprendamos de ella. Hay un salmo que yo te recomiendo que leas para que tú te des cuenta del orden y el poder de la palabra de Dios, que es el Salmo 119. Ahí vas a encontrar algo extraordinario de cómo Dios revela lo que hace su palabra. Por ejemplo, en el 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es: con guardar tu palabra. ¿Cómo es que el joven no se va a equivocar en su vida? Y la respuesta es: si tú guardas la palabra de Dios, no te vas a equivocar, no te vas a tropezar, no te vas a caer.
Pero ¿cómo vas a guardar la palabra de Dios si no la conoces? Joven, jovencita. En el 119:105 dice, lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Lo que significa que en este mundo lleno de tinieblas, de maldad, si hay algo verdaderamente cierto, en algo que podemos confiar y caminar en ello, es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no falla, está ahí para darnos dirección a fin de que no nos perdamos, sino que vengamos a la verdad, porque esta verdad nos alumbrará hasta el día que el Señor venga por nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Y cuando los discierne nos corrige. Nos da evidencia, nos da testimonio de lo que estamos pensando, de lo que estamos haciendo, está equivocado. O también nos da testimonio de que lo que vamos a hacer, la intención de lo que vamos a hacer es correcto, porque hay intenciones correctas, pero también hay intenciones que son malvadas. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Discierne entre lo bueno y discierne entre lo malo. Por eso yo necesito esta palabra para que me indique dónde yo estoy. Si el paso que voy a dar, si la razón, la motivación con lo que yo voy a hacer algo es bueno o es malo. Y la palabra de Dios va a discernir todo esto. Salmos capítulo 1, versículo 1, usted lo conoce muy bien. Es una promesa extraordinaria para nosotros, donde desde las primeras veces que lo leí, algo que me deleité en saber lo que Dios dice acerca de un varón de estas características. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Promesas de Dios. Promesa que dice, si tú te deleitas y meditas en la ley de Dios, en la Biblia, de día y de noche, serás como un árbol que no le hace falta el agua, sino que da su fruto a tiempo. Sus hojas no se caen y todo lo que hacemos, todo lo que emprendemos, será prosperado. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos está edificado sobre lo que conocemos de la palabra de Dios. Hermano, que no se vuelva una costumbre dejar el libro santo ahí a un lado. Tómalo y dile al Señor, Padre, guíame, enséñame tu palabra, revélate a mí a través de este libro, a través de lo que voy yo a estudiar. Hermano, una vez que nosotros nos hemos convertido a una nueva vida en el Evangelio, muchos de nosotros al principio tuvimos una hambre extraordinaria de buscar y buscar las Escrituras, pero pasa el tiempo y como dice
la Biblia, en el libro de Revelaciones, que nuestro primer amor se acaba. ¿Cuántos de nosotros no tuvimos esa gran devoción, esa gran hambre de leer, de estudiar, de orar? Y pasa el tiempo y lo hemos dejado de lado. Nos hemos olvidado de eso y nos hemos conformado nada más con congregarnos. Nos hemos conformado nada más con escuchar alguna predicación. Volvamos a la lectura bíblica. Volvamos a escudriñar el libro que nos va a hacer mucho bien, no solamente a ti, sino a tu generación y a la generación posterior. Porque debemos nosotros de heredar esta fe. Si tú y yo no trasladamos nuestra fe a la siguiente generación, ¿quién lo va a hacer? El gobierno no lo va a hacer. La educación secular no lo va a hacer. La sociedad no lo va a hacer. Tú y yo tenemos, escúchame bien, tú y yo tenemos la obligación, la necesidad de transmitir esta fe, estos principios a nuestra siguiente generación, para que sigamos nosotros el día a día repitiendo de generación en generación el libro que nos fue entregado llamado Biblia, las Escrituras, los principios de Dios. Ahí se revela el carácter de Dios y su voluntad a fin de que nosotros la sigamos y por lo consiguiente todo nos salga bien. Dios te bendiga, mi amado hermano, oyente que nos escuchas en este día. Que el Señor abra nuestro entendimiento y nuestro corazón y el Señor deposite ese sentir de buscar, de leer y de estudiar la palabra de Dios. Oremos en este día. Señor Santo y Todopoderoso, tú nos has dejado una guía, un mapa que dan testimonio, Señor, de tu verdad, de tu carácter, de tu sacrificio, y que nos dan a entender con toda certidumbre, Señor, de que nosotros somos salvos a través de tu sacrificio cuando nosotros hemos creído en ti. Ahora pues, Señor, ayúdanos al volver al estudio de las Escrituras, a buscarte a través de ellas. Si buscamos que tú nos hables, ahí tú nos vas a hablar. Tú a través de las Escrituras, Señor, nos hablas en cada página, en cada versículo. Tú nos das el alimento que necesitamos, la respuesta que estamos esperando, Padre. Te doy gracias porque te has revelado en esas santas Escrituras y a través de ella hemos encontrado la salvación que es en Cristo Jesús. Amén. Dios guarde tu vida, Dios prospere toda tu familia y que tú, a mi amado hermano, hermana, oyente, seas edificado a través del estudio de las Escrituras. Dios te bendiga una vez más. Bendiciones.